Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que cayera yo en manos de los judíos, para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos festejando la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Rey del universo. Él es el Rey de todo lo creado. Ante una sociedad, ante un mundo que busca vivir de espaldas a Dios, ante un mundo secularizado, que cada vez está avanzando más el secularismo, el ateísmo, pues vemos que la Iglesia proclama en esta fiesta que Cristo es Rey del universo, es Rey de todo lo creado. Por ejemplo, aquí es interesante ver en Guanajuato, allí el Cristo, Cerro del Cubilete, ahí donde está el Cristo Rey, como gente, pues digamos, que está en contra de la religión, como han destruido ese monumento. Varias veces lo han destruido, pero la gente dice: entre más lo destruyan, cada vez lo vamos a hacer más grande, ¿verdad? O sea, que es todo lo contrario. Que es todo lo contrario, que si lo destruyen, dicen: vamos a hacer uno más grande todavía. Y de eso podemos entender, por ejemplo, en la época de la persecución, esta era la frase con la que la gente, pues muchos murieron mártires: ¡Viva Cristo Rey! Y la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, José Sánchez del Río, este niño de 14 años, que le decían que renegara de su fe y así iba a salvar su vida, y él decía: nunca ha estado tan fácil ganarse el cielo. Viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey del universo. Así que hubo mucha gente que dio su vida para instaurar en nuestro país, por ejemplo, ese reino, ese reino del universo. Hoy nosotros, una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿a quién estoy sirviendo? ¿A qué reino estoy sirviendo? ¿Al reino de nuestro Señor Jesucristo o al reino del mal? Hay que decirlo con claridad, porque hay gente que a lo mejor no es consciente de que con sus actos, incluso con su trabajo, a quien está sirviendo es al mal. Y vamos a poner, para que tengamos claridad sobre cómo es el reino de Cristo. El reino de Cristo es un reino eterno y universal. Eterno, es decir, una vez que inicia, ya no hay quien lo detenga. El reino de Dios fue inaugurado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su nacimiento. Está presente en su iglesia y llegará a culmen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él reine todo el universo, universal. Va a reinar todo. Pues bien, ¿cuáles son, podríamos decir, esas características que tiene el reino de Dios? El reino de Dios es un reino de paz, de justicia, de verdad, de vida, de amor, de gracia y santidad. Por eso, cuando yo promuevo la paz, la justicia, la verdad, la vida, el amor, procuro el estado de gracia, procuro la santidad, estoy sirviendo al reino de Dios. Porque de hecho, fuimos creados
para conocer a nuestro Creador, para amarlo y para servirlo. Es decir, el servicio al reino de Dios va a ser consecuencia de amarlo, porque si no lo amamos, pues no lo vamos a servir. No sé, de moda está mucho la cuestión de la cultura de la muerte, y hay gente que no se da cuenta que al estar al servicio de la cultura de la muerte, como es leyes como el aborto, como la eutanasia, como la promoción del homosexualismo, esa es la cultura de la muerte. Porque en el fondo todo eso es estar atacando al mismo hombre. Por eso decía el Papa San Juan Pablo II, el mal acaba devorándose a sí mismo. El mal acaba devorándose a sí mismo. Hay gente que no se da cuenta, no es consciente de que esta promoción del homosexualismo en nuestros días no es otra cosa más que la promoción, es un método anticonceptivo. O sea, es de placer seguro sin riesgo de embarazo. Es eso en el fondo. Por más que lo quieran maquillar y que la cuestión de libertad, la cuestión de respeto, de la inclusión y tantas cosas son astutos para poder meter la cultura de la muerte. Y mucha gente no es consciente de que le está sirviendo al diablo. Esa es la cultura de la muerte. Porque el reino de Dios es un reino de vida, no de muerte. Por ejemplo, allí ven cuando nace un niño, cómo los papás tienen la necesidad de transmitir esta alegría a la gente que le rodea. Pues ese es el reino de vida. La vida da alegría. El reino de Dios es un reino de verdad. Por eso quien constantemente miente o verdades a medias, quien está mintiendo, está engañando. Hay gente que lo caracteriza que siempre está engañando, mintiendo. Bueno, pues esa gente no está al servicio del reino de Dios, está al servicio del reino del mal, porque el reino de Dios es un reino de verdad. De verdad. Yo soy camino, verdad y vida, nos dice Jesús. El reino de Dios es un camino de justicia. Entonces, aquellas personas que trabajan en la injusticia, pues están trabajando al mal, están trabajando al maligno. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿yo soy justo con mis trabajadores? Tal vez con la gente que me ayuda en la casa, la sirvienta, el jardinero, el chofer, o si tengo empresa, mis trabajadores, ¿soy justo con ellos? Y el reino de Dios es un reino de paz. Recuerdo una persona que decía, yo como no tenía paz, cuando veía familias bonitas, matrimonios que vivían en armonía, a mí me daba coraje ver esos matrimonios que vivían en armonía. Yo me encargaba de meter cizaña para echarlos a pelear, y cuando los veía cómo entre la familia se estaban dañando, cómo se hacían pedazos, cómo se dividían, yo gozaba el ver cómo se destruía esa familia. Exactamente. Vean cómo quien no tiene paz, cuando alguien tiene paz, le molesta. Entonces, si hay personas que se caracterizan por meter cizaña, por dividir, por echar a pelear en las familias, en los grupos, no le están trabajando al reino de Dios. Porque el reino de Dios es un reino de paz, es un reino de unidad. Entonces, si lo que promueves es la guerra, si lo que promueves es la división, no le estás trabajando al servicio del reino de Dios, estás trabajando al servicio del mal. El reino de Dios es un reino de amor, un reino de amor. En tu casa, en tu familia, con tus amigos, ¿promueves el amor o promueves el odio? Hay gente que le encanta estar dividiendo, estar haciendo divisiones, estar haciendo partidos, estar dividiendo, estar promoviendo el odio de los padres contra los hijos, de los hijos contra los padres, estar promoviendo el odio entre las clases sociales, el odio. Pues eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de amor, y el amor y la unidad es signo de amor. El amor es vínculo de unidad. Y el reino de Dios es un reino de gracia y de santidad. Así que el reino del diablo es un reino de pecado. El pecado nos aleja de Dios.
el pecado nos quita el estado de gracia. Y de hecho ese es el verdadero mal, de ahí vienen todos los demás males. La raíz de todo es el pecado. Así que el adorno de nuestra casa sea la santidad. En esta fiesta de Cristo Rey, pues pidamos que en primer lugar reine Él en nuestra vida. Cristo reine en mi inteligencia, Cristo reine en mi voluntad. Darme ese regalo, ¿verdad? Que Cristo reine en mí. Darme la oportunidad de hacer una buena confesión para estar en estado de gracia. Y si estoy en estado de gracia, viene el Espíritu Santo a morar en mí, a vivir en mí. Que Cristo reine en mi persona, que Cristo reine en mi familia. A ver, hacernos el propósito en esta Navidad. Todos vamos a acercarnos al sacramento de la confesión para estar en estado de gracia. Que Cristo reine con mis amigos, a ver, con mis amigos que me reúno a jugar, a convivir, a comer, a cenar. Que reine ahí la santidad, que reine la gracia. En mi trabajo, a ver, que Cristo reine en mi trabajo, a ver las decisiones que tengo que tomar en mi trabajo, con mis empleados, que Él reine. Pues vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a extender su reino. Ese reino que nos lleva, de hecho, ya a ser felices en esta vida, porque no pensemos que el reino de Dios será al final de la vida, en el momento de nuestra muerte, no. El reino de Dios ya empieza en esta vida. Decíamos, fue inaugurado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está presente en su iglesia y llegará a culmen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, el camino al cielo y es un cielo aquí en la tierra. Por eso cuando nosotros ponemos todos nuestros talentos al servicio de la paz, de la justicia, de la verdad, de la vida, del amor, estamos promoviendo que el reino de Dios crezca. Y por lo tanto, el servirle a Dios, servirle a su reino, eso ya nos produce felicidad en esta vida. El camino al cielo, y es un cielo aquí en la tierra. Pues pidamos al Señor que nos ayude a ser muy generosos en el servicio del reino de Dios para que siga creciendo, que siga extendiéndose. Les deseo que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.